Bienvenidos sean todos. En el video de hoy hablaremos acerca de principios de micología. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. La micología es una ciencia que está encargada del estudio de los hongos y actualmente es considerada como una de las más diversas del mundo. El estudio de los hongos se va a remontar muchísimo antes de que se inventara el microscopio por parte de Leeuwenhoek, dado que desde muchísimos años atrás en los naturalistas de la época ya se deslumbraban por las setas, que son estos hongos característicos que nosotros conocemos, como por ejemplo el champiñón. La micología clínica se conoce desde la época de los griegos y los romanos. Incluso algunos aspectos clínicos fueron descritos por el mismo Hipócrates, quien fuera el primero en documentar la candidiasis pseudomembranosa, en aquel entonces con el nombre de aftalba, lo cual tiempo después fue corroborado por Galeno. El aftalba es lo que ahora podemos conocer como estas infecciones oportunistas en los niños pequeños, llamada también algodoncillo, o en el caso de nosotros cuando nos han llegado a salir las aftas, ya sea en la región de los paladares o cerca de los labios o en la misma lengua, que van a ser estas ulceraciones que provocan un dolor considerable. Varios años más tarde, la micología clínica inicia como tal gracias al descubrimiento de Agostino Bassi en 1835, cuando descubrió que la muscardina, que era una enfermedad que afectaba al gusano de la seda, era producida por un hongo. El hongo se llama Beauveria bassiana. La muscardina provocaba que el gusano de la seda muriera, por lo tanto generaba pérdidas económicas para aquellos países o aquellos imperios que se dedicaban a la producción de la seda. En esta imagen aquí nosotros vemos un cultivo de Beauveria bassiana en un agar, ¿sí? Dentro de una caja Petri, y aquí podemos ver que el efecto de Beauveria bassiana, un hongo microscópico, sobre los insectos es algo considerable. Es conocido como un hongo entomopatógeno, es decir, que provoca infecciones en los insectos. Afortunadamente en nosotros no. Después, un poco más avanzado en el tiempo, Raymond Saburot hizo el primer estudio sistemático de las dermatofitosis, que son enfermedades causadas por los hongos. En 1910 publicó la Enciclopedia de Enfermedades del Cuero Cabelludo y el primer manual de micología dermatológica, que ya es un clásico para la medicina. Y también fue el primero en crear un medio de cultivo para el desarrollo de los hongos. De hecho, este medio de cultivo lleva su nombre. El medio se llama medio Saburot glucosado. Ahora bien, adentrándonos en los hongos van a tener ciertas características que los hacen muy diferentes a las plantas, pero otras que los pueden emparentar bastante con los animales. Y de hecho, los hongos son más parecidos a nosotros que las mismas plantas, por obvias razones, ¿no? Tenemos que los hongos, anteriormente clasificados dentro del reino Plantea, eran considerados plantas, o por lo menos eran emparentados con ese grupo de seres vivos. Fue por allá del 69 cuando el ecólogo Whittaker los agrupó en un reino independiente. A este reino se le denominó fungi. Aquí era lo que hablábamos de que los hongos ya eran observados desde antes de la invención del microscopio. Con el microscopio el mundo que descubrimos fueron los hongos microscópicos, pero las setas, los hongos macroscópicos ya eran considerados un tipo de planta un tanto rara para la época. Actualmente sabemos que están totalmente diferenciados. Bien, ahora daremos un recorrido acerca de las características principales de los hongos, desde su tipo de célula, la nutrición, la temperatura, el pH, la reproducción y la morfología de los mismos. En el tipo de célula, nosotros tenemos que, al igual que las plantas y los animales, los hongos son seres eucariotas, es decir, que se diferencian de las bacterias por la presencia de un núcleo verdadero, en el que se va a almacenar su información genética. También cuentan con aparato de Golgi, ribosomas y mitocondrias.
Además, son organismos que los podemos encontrar en formas unicelulares o pluricelulares, con una presencia de una pared celular, pero que a diferencia de las plantas, donde esa pared celular está formada por celulosa, en el caso de los hongos va a estar formada por quitina. Dentro de sus maneras de nutrición, tenemos que los hongos representan un grupo muy diverso de microorganismos que se dedica principalmente a la degradación de la materia orgánica. Por algo, los hongos se encuentran dentro del grupo de los descomponedores en las cadenas tróficas. Son seres heterótrofos, ya que carecen de cloroplastos y por ende de clorofila. Y al no tener esta sustancia y este organelo, entonces los hongos no pueden realizar el proceso de fotosíntesis. Así que tienen que obtener sus nutrientes a partir de la materia orgánica de otro ser vivo o la producida por otro ser vivo. En su forma de nutrición vamos a encontrar 4 tipos principales. Aquellos que son saprófitos, es decir, que se alimentan de la materia en descomposición. Los que son simbióticos, que mantienen relaciones estrechas con otros seres vivos en la cual los dos se ven beneficiados. Normalmente aquí podemos encontrar un grupo de hongos llamados micorrizas. Las micorrizas se van a encargar de establecer relaciones con las raíces de las plantas. Los hongos ayudan a disolver los nutrientes del suelo y entregárselos a la planta, mientras las plantas le administran nutrientes necesarios del hongo, como por ejemplo los azúcares. Tenemos el tipo de nutrición comensalista. En estas, la relación que establece el hongo con otro ser vivo no se ve beneficiosa equitativamente. El hongo va a obtener un beneficio, sí, pero aquel que lo esté hospedando ni se va a beneficiar de manera positiva ni se va a beneficiar de manera negativa. Y finalmente, que es la que en este caso a nosotros nos va a importar, es la parasítica. Es cuando el hongo va a ser capaz de producir un daño al ser vivo que lo esté hospedando. Y dentro de esta tenemos que los hongos patógenos son especies zootrópicas. ¿Qué quiere decir? Que al menos durante una parte de su ciclo de vida tienen que estar en un ambiente de tejido vivo. Se van a tener que alimentar de algo que esté vivo. En cambio, hay hongos que son oportunistas, es decir, que dependiendo la situación, las cuestiones de temperatura, si estás inmunosuprimido o no, van a poder afectarte. Pero en este caso estos van a ser necrotróficos o saprotróficos. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, inicialmente, las especies zootrópicas necesitan tejido vivo obligatoriamente para vivir. Y van a estar ahí y raramente van a causar la muerte del hospedero. Esto no implica que no lo enfermen. En cambio, los hongos oportunistas, aquellos que son necrotróficos, van a parasitar a su hospedero hasta el punto de matar esa célula donde estén. Y una vez que su fase necrotrófica termine, es decir, que hayan eliminado o hayan matado a las células infectadas, empieza la fase saprotrófica. En esta, ahora el hongo se alimenta de la materia muerta. Aquí es donde podemos encontrar la mayoría de los hongos que causan dermatitis en la piel, ¿sí? Que son, por eso tenemos el resultado de que nuestra piel se comienza a descamar. Bien, seguimos con temperatura. Aquí tenemos primero un grupo de hongos conocidos como criófilos. Son los hongos que van a crecer a temperatura de 0 grados centígrados. La mayoría son microscópicos y son muy pocas especies en la naturaleza. Después siguen los mesófilos. Los hongos mesófilos son hongos que crecen a temperaturas entre los 25 y los 40 grados centígrados. Ojo aquí, que es el rango de temperatura que normalmente los seres humanos tenemos, refiriéndonos a que nuestra temperatura corporal promedio va a ser de los 35 a los 37 grados. Y después vienen los termófilos, que van a ser los hongos que crecen en temperaturas mayores a los 45 grados.
al menos de que el hongo pueda tener por ahí una facilidad de adaptarse a distintos tipos de temperaturas, las especies que sean termófilas obligadas no nos van a afectar a nosotros, porque sabemos muy bien que a partir de 40 grados nuestro cuerpo comienza a tener fallas sistémicas. La temperatura ambiente, aquí tenemos una nota, que es de entre 20 y 30 centígrados, permite el desarrollo de casi todos los hongos o todas las especies de hongos conocidas, en especial los patógenos superficiales. Para los patógenos de mucosas y órganos profundos conviene más una temperatura de entre 30 y 37 grados. ¿A qué nos referimos? Normalmente la piel va a estar en cierta forma a la temperatura ambiente. Ya también habíamos hablado que la piel es la que se encarga de informarle al hipotálamo cuál es la temperatura que se está percibiendo. Nuestra piel al estar a temperatura ambiente normalmente se va a encontrar entre 20 y 30 grados, pero sabemos muy bien que nuestro cuerpo internamente, gracias a nuestro metabolismo, se encuentra entre los 35 36 grados aproximadamente. Por eso aquí nos está indicando que los patógenos de mucosas. Nosotros cuando observamos el sistema respiratorio vimos que el aire que entra a través de las narinas y va hacia las fosas nasales recorre ciertas cavidades dentro del cuerpo, llámese en fosas nasales y senos paranasales, para regular su temperatura y llegar directamente a los pulmones a una temperatura de 35-36 grados. Entonces, estos hongos patógenos que afectan las mucosas están entre este rango de temperaturas. En cuanto al pH, la gran mayoría encuentra su óptimo con valores que están entre el 4 y el 6. Es decir, que a los hongos les gustan los pHs que son ácidos, a diferencia de algunos grupos de bacterias que necesitan un pH un poco cercano al 7, inclusive al 8. Por eso, cuando se realizan cultivos donde tú tratas de aislar hongos, normalmente se disminuye el pH para disminuir un poquito la posibilidad de que estos se contaminen por bacterias. Y en relación a su morfología, aquí es donde empezamos a ver un poco las cosas complicadas. Vamos a encontrar hongos que son unicelulares, ¿sí? Estos son los levaduriformes. Y después vamos a encontrar hongos que son pluricelulares. Estos son los filamentosos. En los hongos, levaduriformes encontramos a los microscópicos, Cándida, Cryptococcus, Saccharomyces, entre otros géneros. Cándida y Cryptococcus son especies patógenas en el hombre y Saccharomyces es la especie de levadura que se utiliza para elaborar el pan o la cerveza. Dentro del grupo de los hongos filamentosos, nosotros vamos a encontrar que aquí puede haber hongos microscópicos y hongos macroscópicos. En los hongos filamentosos microscópicos se pueden encontrar Penicillium, Aspergillus o Rhizopus. En este caso, Aspergillus y Rhizopus también pueden generar ciertas patologías en nuestro cuerpo y aunque algunas especies de Penicillium también lo puedan encontrar, la fama de este género de hongos se da gracias a la producción de la penicilina. Y dentro de los hongos macroscópicos, que van a ser las setas, como los vemos aquí, están estos tres géneros, Agaricus, Nentinula y Pleurotus. Los tres son hongos comestibles. Dentro del género Agaricus se encuentra el champiñón, del género Nentinula se encuentra el hongo shiitake y dentro del género Pleurotus se encuentra el hongo ostra. Ahora, los hongos filamentosos están formados por hifas. ¿Qué son las hifas? Van a ser estructuras normalmente cilíndricas, raramente aplanadas, que van a constituir el cuerpo completo de los hongos, que son multicelulares. Las hifas van a estar constituidas por distintas cantidades de células unidas una tras otra. Y obviamente van a contar con una pared quitinosa. En el caso de las hifas, nosotros vamos a encontrar de dos tipos: hifas vegetativas y hifas reproductoras. También se conoce que el éxito para colonizar los sustratos, llámese las mucosas, el suelo, el pan, las frutas, los árboles,
se debe gracias a la capacidad de que los hongos produzcan este tipo de estructuras y que estas a su vez produzcan micelio. Otra característica que tenemos que distinguir acerca de las hifas van a ser que podemos encontrar hifas que van a estar o que se conocen como hifa septada, que es decir que las células que se encuentran formando la hifa se van a encontrar con unos tabiques o van a estar divididas. Y el otro tipo son las hifas cenocíticas. ¿Qué quiere decir? Que las las células se encuentran unidas de manera continua sin ninguna separación aparente. El micelio se conoce como el conjunto de las hifas, ya sea con fines vegetativos, que sirven para la colonización del lugar donde van a estar, reproductivos para formar sus gametos o nutritivos para extraer los nutrientes. Aquí nosotros podemos encontrar un micelio que se encuentra en una capa de suelo. Es esta estructura que parece como un algodoncito. Otra manera más fácil de identificar un micelio y que ustedes ya han visto estos micelios es la pelucita o el algodón que se le forma al pan o a las naranjas cuando se comienza a formar el moho. Esas estructuras algodonosas son el micelio. Y si alguno de ustedes han tenido la curiosidad de tocar este tipo de alimentos ya llenos de hongos, a veces se podrían dar cuenta que se suelta un polvito. Ese polvito fino son las esporas y son los gametos o son las semillas, por así decirlo, con los que, mediante las cuales los hongos se van a reproducir. Aquí vemos ahora sí una imagen, pero de microscopio, donde encontramos un micelio que tiene septos o que está tabicado, ¿sí? Y uno que es cenocítico, que no tiene ningún septo que la separe. ¿Sí? Como lo vemos aquí.